Ahora tenemos el verdadero, el pacto, el único, el eterno, el que está para siempre. Porque es eterno, porque Cristo es eterno, ya está. En cambio los otros fueron con personas que y no podían llegar a ser eternos. Pero gracias a Dios, sí es eterno. Y que ya estaba predestinado desde el principio. Desde el principio de todo esto ya estaba, no es que apareció Jesús, como ninguno de los planes anteriores me funcionó, voy a hacer este. No, ya estaba. Ya no sé, en los misterios de él, por qué será que puso otros pactos, pero ya estaba desde el principio, ¿no? Jeremías 31:31 habla de esto y más adelante en el 34 también, y lo dice, el Dios de Israel dice, viene el día, y profetizaban, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Y él ya estaba desde antes de todo, ¿no? Que sabemos que es el alfa, el omega, el principio, el fin. Pero este pacto, como les decía recién, es carnal. Gracias, Rubén, por contestarme. ¿Es carnal? No, es espiritual, que lo vuelve eterno. Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí? La letra es muerte, el espíritu da vida. Entonces vamos a partir un poco de eso. O no de eso, pero vamos a ver. Pasamos de la ley a la vida. Eso es lo que hizo Cristo. Pasemos de la ley. Él vino a darle fin a la ley. Que no quiere, ya vimos en la última prédica del pastor, que no quiso, no es que estaba mal, pero él vino a ponerle fin y para cumplir con su propósito. Eso es lo que dice la palabra. Y más adelante, más atrás, otro versículo en Romanos, vayámoslo buscando, Romanos 10:4. Romanos 10:4. Pero Cristo ya cumplió el propósito. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Ok, ya está. Cumplió con el propósito. Como resultado, a todos los que creen en Él, les declara justo a los ojos de Dios. El pacto es una persona, es una relación con Él. Y esa persona es Cristo. Una relación que sale naturalmente cuando estamos en comunión. Y es necesario entrar también en ese pacto. Nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, ¿cierto? Entonces, para estar en esa comunión es necesario, a ver si puedo hacerme entender en esto. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, Él también si yo estoy en Él, es la manera de que Él esté en nosotros también, ¿cierto? ¿Se entendió? Vi una cabeza haciendo así, otra así. Hay como un ida y vuelta ahí. Ese cumplimiento se da por medio de Cristo. Y recuerdan que el pastor decía que este nuevo pacto no es por medio de la ley, no es que porque lo leamos y lo sepamos todo de memoria, ya está. No se puede aprender, sino que se tiene que revelar. ¿Recuerdan eso? Que hablaba el pastor. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Hoy vamos a leer un montón de palabras, pero bastante. Es importante que podamos vivir en el pacto, pero es importante que podamos vivir mediante el Espíritu en ese pacto, porque si lo intentamos hacer desde la carne, es imposible. Gálatas 5:16. Vayan buscándolo, vayan poniéndolo en la pantalla.
La mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Y es con esa mente con la que queremos entender el nuevo pacto. Y es ahí donde nos desenfocamos, nos frustramos. No hay manera, porque en este nuevo pacto es la persona, es la revelación que solo el Espíritu la puede dar. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu y así no desearán hacer lo malo. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. No, está esa guerra entre lo carnal y lo espiritual. Esta versión es dura. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Ya está, no están obligados a hacer todo lo de la ley. A veces nos pasa que estamos más preocupados en no hacer, en comportarnos. Hacemos esfuerzos sobrehumanos o super esfuerzos para portarnos bien, para no ir al pecado, pero todo con nuestras fuerzas. Siendo que lo que tenemos que lograr hacer es estar en el Espíritu para que eso retraiga la carne o no vivamos en la carne. Si obedecemos al Espíritu de Dios, ya no estamos obligados a obedecer la ley. Por más que la sepamos de memoria, por más que la tengamos tatuada, por más que la tengamos en la mano, cuando muchas veces se creía eso también. De hecho, hay gente que sigue andando con estampitas porque piensa que así se va a portar bien o se van a dar los milagros por tener algo, por tener un amuleto. Y es lo que terminamos haciendo muchas veces, usando la Biblia o usando la palabra de Dios de amuleto. Y la palabra es Cristo. ¿Y dónde tiene que habitar Cristo? En nuestro corazón. Hoy venía escuchando, no estábamos acá, pero escuchaba la programación a Ale. Cuando daba la apertura hoy al principio, ¿no? La apertura, ¿dónde se da? Al principio, claro. Daba la apertura. Ya le hablaba de este versículo que me fascina, me encanta, que es el de que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra. Y eso es lo que tiene que pasar. El Espíritu no es total, penetra en todo nuestro organismo, pero completo. No es que va a estar acá, va a estar en una mano, va a estar en un pedacito. Es completo y entra. Y tiene que entrar así. La palabra, el Espíritu tiene que entrar en nosotros, completarnos, incomodarnos, como hablábamos al principio. Nos va a doler, nos va a incomodar, nos va a sacar de lugares, va a ser dificilísimo. Pero es así como tiene que ser para que actúe en nosotros el Espíritu y no la carne. Y mirá, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos, ¿no? Todos conocemos cuáles son los malos deseos. Pero los vamos a nombrar. Por si a alguno se les olvidó o los hizo hoy. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Vayan tildando al lado cuál hacen. Estos son los que andan en la carne, ¿eh? Todo el mundo conoce la conducta. Entonces, tenemos, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean uno con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. La la. Sigue, son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Sí, la carne tira para todos esos lados. Y hay un montón de cosas que decimos, bueno, no vamos a llegar a hacerlas. Pero hay muchas que, malos pensamientos, creo que todos. Esa está brava, ahí entramos como casi todos, ¿no? Los pensamientos. Envidia. Divisiones. ¿Qué sale de tu boca, mamita querida? En cambio, el nuevo pacto, que es espiritual, nos hace vivir de otra manera. Nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes,
¿Y cuánto necesitamos esto acá como iglesia? La iglesia, la esposa, ¿sí? El pacto entre Cristo y su iglesia es imagínense que acá nosotros que tenemos que estar como iglesia funcionando porque somos lo que viene a buscar, estamos peleándonos, creyéndonos que somos perfectos. Me molesta que la cara de uno, me molesta. Obvio, ninguno de los que está acá es perfecto. Y todos tenemos cosas que nos van a molestar. Todos. Nosotros acá podemos no bancarnos. Y es obvio que vamos a no bancarnos en muchísimas cosas. En la carne. Es obvio que me va a molestar cómo me mira, cómo me trata, cómo es su carácter. Pero porque somos imperfectos, porque somos incompetentes en algún punto. Pero tenemos que estar en esa debilidad para que Él nos haga competentes. Pero esperamos la competencia en el otro cuando nosotros no lo bancamos o lo tratamos mal porque es de cierta manera y terminamos siendo los incompetentes nosotros cuando nos hacemos los competentes. Ah, no, pero mirá, yo estoy en este puesto, tengo lo mejor, pero no me soporto a alguien. ¿Y entonces qué tipo de competencia tenés ahí? Son todos incompetentes menos vos. Y si el fruto del Espíritu o el Espíritu nos hace amar a todos, ¿cómo sería la cuestión ahí? Entonces, bueno, yo siempre le digo, cuando alguien viene a decirme algo malo o a quejarse de alguien, pensá un poco, frená, pará la pelota ahí, tuc, y pensá, a ver, ¿estás orando? ¿Sentís que no sé si es la palabra, pero ¿estás en el Espíritu? ¿Y entonces por qué lo estás odiando? ¿Por qué te estás enojado con esa persona? ¿Por qué no estás hablando? ¿Por qué no te sentás los dos y hablás como dice y llegan a un acuerdo? Entonces pará, entonces que estás mal sos vos, no es el otro. El otro se enoja, el otro hizo las cosas mal, el otro se mandó una macana, el otro rompió algo, el otro faltó. Se apagó esto. Pero no por eso lo vamos a andar condenando, ¿ok? No por eso vamos a andar enojados, hablando mal de esa persona, tratándola mal y diciendo que es un incompetente. Sí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ese es el nuevo pacto. Nos hace ser paciente con el otro, amable, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y pensaba hoy también, mientras preparaba la palabra, en esto de que uno cuando piensa en la ley, ¿en qué piensa? O yo pienso, la ley, cuando agarra, me lo imagino por los dibujitos que he visto, no sé, que aparece Dios y hace las tablas en piedra, o las tablas en piedra me imagino por la ley. Y digo, bueno, esto es lo que no hay que hacer, o con lo que me enseñaron de chiquitito, no matarás, no robarás, todos los 10 mandamientos. Y digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre saber de memoria eso y saber de memoria la Biblia? O sea, una cosa es piedra y la otra es papel. Me falta tijera. Piedra, papel, es lo mismo. Tenemos todo ahí, piedra y papel, pero seguimos siendo incompetentes, seguimos siendo totalmente carnales, a pesar de que sabemos todo de memoria. Sabemos todos los versículos, sabemos toda la Biblia, somos intachables en la palabra, pero es lo mismo, es ley. Y la ley mata y no te vivifica, lo que te vivifica es el Espíritu. Y a veces me suele pasar, no sé si a mí solo, pero en algunos casos, de 10 personas que conozco que saben la Biblia de memoria, así, que la saben, no de memoria, pero que tienen mucho conocimiento bíblico, 8,5 están haciendo cualquier cosa. O no viven en la gracia, hablan mal de los demás, te sacan en cara que saben más que vos. Y vos decís, si no es así lo que dice, ¿cómo sabés tanto la palabra de Dios y no cumplís con eso? Hablas mal, tratas mal a tu esposa, ni hablar si vemos tus usuarios o tu historial de internet.
no te congregás. Esta semana me encontré con tanta gente que se congregaba sabían un montón. No, uno que había hecho un estudio bíblico, estuvo 4 años haciendo un estudio bíblico. Yo me peleé con Dios, no quiero saber más nada. Tiempo podrido. Pero entonces, ¿qué? Pero te refutaba todo, sabía todo. Entonces vos decís, ahí la ley te mató, hermano. El espíritu, ¿dónde están esos frutos? ¿Dónde está el hablar bien de los demás, el amar, ser paciente, ser amable? Y no alcanza, y no digo que sea todo, pero esos frutos tienen que estar ahí. Tenemos que hacer morir en la cruz ese egoísmo, esos malos deseos. Vamos a seguir. Colosenses 1:11. Siguiendo un poco con esto del pacto, ¿no? Fortalecidos con todo, dije Colosenses 11, sí. Fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nos hizo aptos, ya está. Esto lo hablaba creo que la última vez que prediqué. Y ya está, ya nos liberó de esa potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí, en ese nuevo pacto, no volvamos, no perdamos de foco, no nos destituyamos para perder y volver a las tinieblas y salir de ese reino que es el de su amado Hijo. Y en Él que tenemos la redención por su sangre, ese pacto, esa sangre que derramó Él en la cruz, en el perdón de los pecados. Ese pacto es eterno, ya no es que es momentáneo, que es un ratito, ya está delimitado, no podemos salirnos de ese pacto. O estar un ratito en un pacto, volver al otro. Ese ya está delimitado y es eterno y es en conexión, en comunión con Él. Permanezcamos en Él y así daremos frutos. Permanezcamos en ese pacto y así daremos los frutos. No perdamos esa conexión, esa comunión. El Espíritu es quien nos da esa vida. Reflexionaba diciéndole, la Escritura se lee, ¿no? La Escritura se lee, pero la palabra se ve, porque la palabra es Cristo. Porque es una persona. Y pensaba cuando Mateo estamos leyendo con los jóvenes y hablando de las bienaventuranzas, bueno, de cómo él le hablaba a los discípulos y le decían que ellos eran bendecidos porque lo podían ver. Lo podían ver y escuchar las enseñanzas, pero qué importante es que se pueda ver en nosotros, que no es solo palabra, que no es solamente una Biblia, que no es solamente una tabla, que no es solamente el decirlo, es ver. Fue un golpe para mí leer eso, cuando el versículo entero es Mateo 13:16, y dice, pero ustedes, le dice a los discípulos, mis discípulos, Dios los ha bendecido porque ven y escuchan mi mensaje. Y digo, wow, si dijo ven,
Es porque les mostraba cómo era. Se los mostraba, era frutos. No solamente les relataba todo lo de Dios, él la sabía mejor que nadie. No solamente se los relataba, sino que podían ver a Dios. Porque podemos leer la palabra. De hecho, puede haber mucha gente que viene y nos relata la palabra. ¿Quién le relató la palabra de Dios a Jesús en el desierto? ¿Quién? Dígame alguien fuerte. El diablo. Entonces ve que cualquiera puede saber la palabra. Pero ahora, ¿todos pueden ver a Dios en tu palabra? Y ese es un hermoso desafío que tenemos, del cual quiero ser parte y de aquel peleo todos los días por serlo. Si hablamos del pacto, hablamos de Cristo. Y ahí también es donde viene esto de cartas leídas, ¿no? Las cartas leídas, claro, porque somos esas cartas leídas. Cartas escritas por Cristo mismo. Vamos a ese versículo y de ahí sale el nombre. En 2 Corintios 3:2. Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo. ¡Buah! Ahora, si fuésemos un código cada uno de nosotros, hoy estaríamos acá sentados, así, está el chino acá, el chino tiene escrito en la remera, así, de pies a cabeza, acá, de cabeza, todas letras, una carta escrita a pluma. ¿Qué diría? No, la de él, la mía. ¿Qué diría? ¿Es una carta escrita por el corazón de Cristo? Oh, bueno, se me cayó el mate arriba y se borroneó un poquito, justo una parte. Le cayó una gota de lavandina, se borró esa parte. Como mi título del profesorado, se le cayó la lavandina, se borró. Y se borró, quedó blanco. ¿Qué ven? Le puedo decir a mis discípulos, a gente que me rodea, que trabaja conmigo. Porque a veces uno piensa que los discípulos son gente exclusiva que acá preparo para y tu familia, los que nos rodean, que no discipulamos a ellos con lo que hacemos. No ven cómo vivo, todo lo que sé, todo lo que hablo, pero lo ven todo lo que hablo. ¿Somos esa carta escrita por Cristo mismo? Y sigue hablando diciendo que no es una carta escrita por puño y letra, sino es una carta escrita por el Espíritu, tallada en tablas, sino en corazones humanos. No está escrita solamente ahí, no. Porque la palabra es Cristo, está en tu corazón. El que es de la carne piensa cosas de la carne y no hay con qué darle, ¿eh? Si vivís enojado con todos, está en la carne, ¿eh? No estás en el espíritu. El problema no son los otros. Si siempre encontrás problemas en los demás, fíjate que me parece que el problema sos vos. Si siempre alguien se queja todo el día, fíjate, hay algo raro ahí. Si encuentran más problemas que soluciones, y ni hablar si es el que te da problema, ¿no? El que es de la carne piensa cosas de las carnes. Vamos a Romanos 8:2. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Mirá. Por estar unido a Él, el Espíritu Santo nos da vida y nos controla.
Y eso hizo que nos libere de la vida, del pecado y de la muerte. Pusieron la misma. Qué velocidad. Dios hizo lo que la ley de Moisés, o sea, el pacto mosaico, el pacto de Moisés no pudo hacer algo que sí pudo hacer este nuevo pacto. Entonces no nos movamos en ese pacto anterior. No nos movamos en pactos que ya son antiguos. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho. No lo podía hacer. Quedó manifestado, hecho, escrito y sucedido. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Nadie, en estado carnal, ¿no? Pero no funcionó la ley. Tuvo que venir Él y nosotros tenemos que morir ahí con Él. Resucitar. Avanzo en el 4, me dice, lo hizo, es medio redundante, pero si nos lo redunda y nos dice 2 veces lo mismo, es porque sabe que nos cuesta que entre eso en nuestro corazón. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, lo dice nuevamente, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Con la ayuda de quién? Solito no podés. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Sí, ya lo dijiste antes. 2 veces lo dijo antes. Debe ser que no nos entra. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en obedecer lo que es de quién. ¿Lo dice ahí o no? Sí. Los que piensan en hacer lo que... ¿Tengo otra versión? Los que piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Pero los que vienen obedeciendo al Espíritu solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Ahí está, me retrabé. El fin de la ley es Cristo. Ese es el fin de la ley. Obedezcamos al Espíritu y así no desearán hacer lo malo. Ese Espíritu que es del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ya damos por viejo el anterior. Ya está. Al decir nuevo, recuerdan las definiciones, que es algo nuevo, fresco. El viejo ya está, es el nuevo. A diferencia que en este se aclara que es eterno, que ya está, es para siempre. Hebreos 8:13 lo dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el anterior. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ya está. Vamos con 2 Corintios 3:14 como para ir ya cerrando. Pero el entendimiento, ¿lo tienen? Segunda de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. Estaba bien el otro, así tenemos 2 versiones, no hay problema. El entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién lo quita? Es Cristo. Si no seguimos, si no está formado en nuestro corazón, sigue el viejo pacto ahí. Ese pacto que va a desaparecer, ¿de qué te vas a aferrar? De un pacto que ya sirvió.
de un pacto que hoy es obsoleto. Ya está. Te queda el velo, así, no se ve nada. Por eso se te tiene que revelar. Este velo es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué hay? Allí hay libertad. Si no vivimos esclavizados, si vivimos atados a esos pactos que fueron efectivos en su momento, pero ya no lo son, hoy, chau Cheporoto. Estamos en cautiverio, seguimos aferrados, atados y no buscando lo que sigue. Nos encantó este mes trabajar con los niños. El mes del ministro competente. Fue muy grato para ellos. Fue muy grato para nosotros como maestros. Trabajar con ellos, aprenderlo, entenderlo, orarlo. Y que realmente entendamos que es por medio del Espíritu Santo. Y hemos visto en los niños un montonazo de cambios. Y niños que en sus casas han hablado más que otras veces de la palabra, hablando con los papás, hablando con los tíos, con mis sobrinos cuando los llevamos, ni con mi hija. Niños que no solamente nos relatan la palabra, sino que la viven. Más allá de que se han memorizado textos a lo largo del año, de lo que llevamos de esta mitad de año, sino que durante nuestras reuniones de niños o nuestra escuelita pasan cosas hermosas, se quebrantan, entienden las cosas de otra manera, viven de otra manera, cambian los tratos, cambian. Después sí, dicen cosas de niños, travesuras, pero hay mucho más. Y qué bueno que ustedes como padres, como futuros padres, como tíos, como personas adultas, puedan ir entendiendo eso y sean parte del crecimiento espiritual y no de la ley en sus hijos. Para que no vean, como siempre les digo, acá un papá cristiano y en su casa un papá chabacano. Porque sé que es más difícil cuando hay confianza, cuando llegas cansado a tu casa. Gracias, Ley. Pero no me voy a cansar de decirles eso que esperan sus hijos de ustedes. Que con nosotros pasan, miren todo lo que aprendieron y pasan. ¿Cuánto dura la escuelita? De 12 a 2:30. ¿Ustedes piensan que en 2 horas y media nosotros podemos educar a sus hijos o guiarlos a que se les revele o que Cristo crezca en su corazón? Es porque sembramos la semilla y Dios da el crecimiento. Pero ¿cuánto más si en la casa de ustedes lo pueden ver? Que se preocupan. Y que se dan cuenta que Cristo está escrito en el corazón de cada uno de ustedes. Y no que son una tabla o que son una palabra o que Cristo es solamente un rincón de la casa donde está la Biblia o un domingo o un día. No. Que Cristo es una manera de vivir. Que ese es el nuevo pacto, que ya no habita en lugares, habita en nuestro corazón.
Y es tan así que sale demostrado, que se nos puede leer, que es como si fuese un sponsor en nuestra vida, en una camiseta, que nos ven y ya está. Lo ven a Él, se lee acá. Amor, paz, paciencia, benignidad. Se ven los frutos, se ve el fruto, se ve Cristo vivo en nosotros. ¿Qué se ve en tu remera hoy? ¿Cuál es tu sponsor? ¿Quién te sponsorea? Vieron que por ahí uno se acuerda de decir, el mejor equipo de Boca, no sé, piensa en la publicidad, no sé, los más futboleros. Uno ya ve la publicidad y se acuerda del equipo, lo bien que la pasó. Pero como que, ¿qué ven en tu remera? ¿Qué ven? ¿Qué ven en tu remera? ¿Cuál es? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ven en tu vida? Tus hijos, tus compañeros. Qué bueno es que Cristo se manifieste en nosotros. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no del anterior, del nuevo pacto nos hizo ministros competentes. Y no nos hizo ministros de la letra, Eso tengámoslo en claro. Que no quiere decir que no la tengamos que saber, porque sí que la tenemos que saber, no nos escudemos de eso. Pero nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y no de la letra, sino del Espíritu. Porque si quedamos solo en la letra, ahí moriremos.